Buenas tardes. Vamos a empezar ya con la charla. Primero, agradecer primero a la Biblioteca Andreu Nin por habernos cedido también el espacio para poder hacer esta charla debate. Agradecer también a Agustín y a Santiago por haber podido venir a hacerla. Muchos ya conocemos a Agustín, ¿no? Pero para quien no le conozca, es un historiador militante, experto en la Revolución Social del 36 y en el movimiento libertario. ¿Cómo está el gremio? Prefiero que me llamen trapero. Para recoger papeles viejos, porque el gremio está pasado así. Vale, lo apuntamos. Vale. Bueno, y destacamos, ¿no?, también trabajos como los que tiene sobre los comités de defensa de la CNT y sobre el papel de estos comités en la derrota del golpe del 36 y en la reorganización de la economía y de la sociedad revolucionaria de los meses, las semanas y meses posteriores. También destacar las obras, ¿no?, que rescatan las historias de vida y de militancia de muchos revolucionarios, y en especial de la izquierda del movimiento libertario y de la agrupación de los amigos de Durruti, que se destacaron por su lucha, en esa lucha por una alternativa a la colaboración de la dirección de la CNT con el gobierno de la Generalitat y de la República. Y después está también Santiago Lupe, que es historiador, es miembro del comité editorial de Esquerra Diari y militante de la corriente revolucionaria de trabajadores y trabajadoras. También es un estudioso, investigador y recogedor de papeles viejos. De todo esto, ¿no?, de la guerra civil, el franquismo y la transición, y en particular de las corrientes de la extrema izquierda, desde el POUM de los años 30 a los grupos trotskistas, consejistas o maoístas de los años 60 y 70. Participó en la compilación de escritos de La victoria era posible, cuyo prólogo, escribió. Es una compilación que está ahí, que recoge textos de Trotsky sobre la Revolución Española y otros textos de Andreu Nin o de Rebull del POUM o de los mismos amigos de Durruti que comentaba antes, ¿no? Este acto de hoy lo hacemos en el marco del 80 aniversario de los hechos de mayo del 37. ¿85? Pues 85, vamos, empezamos bien. Del 85 aniversario de los hechos de mayo del 37, que, como sabéis, ¿no?, fue una potente insurrección obrera en las calles de Barcelona que trató de defender in extremis la revolución social iniciada apenas 11 meses atrás con la derrota del golpe fascista. Y sorprende un poco, ¿no?, que este sea de los pocos, o si no es el único acto que se está haciendo de conmemoración de estos sucesos. Queremos homenajear aquella revolución, pero sobre todo conocer la historia como un aprendizaje cargado de futuro. Las lecciones de aquella gran revolución y de su propia derrota también creemos que son un arma cargada de futuro para quienes estamos convencidos de que el capitalismo no solo nos va a traer crisis, guerras y otras catástrofes como las que estamos viviendo hoy en día, sino que también nos va a traer nuevas oportunidades revolucionarias para las que no basta solo con esperar, sino para las que hay que prepararse para cuando lleguen. Primero de todo, antes de hablar más en concreto de los hechos de mayo del 37, claro, estamos hablando de que estamos justamente en Barcelona, que es una ciudad donde 11 meses antes de los hechos de mayo del 37, la clase trabajadora fue dueña absoluta de las fábricas, de la calle, de la ciudad en general, ¿no? Hasta incluso el presidente de la Generalitat, Companys, tenía que tener el salvoconducto de la CNT para cruzar la barricada, ¿no? ¿Qué pasó en esos meses hasta mayo del 37? Si queréis empezamos por aquí. Bueno, yo primero decir la primera idea que me gustaría resaltar es que esa revolución social, esos 11 meses antes, ¿no?, lo que pasa 11 meses antes de mayo del 37 es una revolución social enorme. Yo creo que con pocos precedentes en la historia contemporánea de Europa Occidental. Para mí es la mayor revolución social, la mayor revolución obrera que se vive en Europa Occidental en todo el siglo XX y en toda su historia. Y que puso de relieve dos cosas. Por un lado, que había una gran capacidad por parte de la clase trabajadora para combatir y derrotar
y destruir la sociedad capitalista y una de las excrescencias más amargas de la sociedad capitalista, que es el fascismo, ¿no? O sea, para derrotar el golpe fascista, pero al mismo tiempo, en las horas, días y semanas posteriores a esa derrota, esa capacidad destructiva o de resistencia, ¿no? Se desplegó una enorme capacidad creativa, ¿no? O sea, como la clase trabajadora fue capaz en apenas días o semanas, ¿no? De conformar las milicias, de hacerse con el control del orden público, de reorganizar todos los abastos de la ciudad, controlar la economía, reconvertir la industria y muchas de esas fábricas que dejasen de fabricar lo que estaban fabricando hasta ese momento para fabricar los pertrechos necesarios para la guerra, ¿no? Y otras muchísimas transformaciones en el orden de la educación, de la cultura. O sea, la historia de la Revolución Española es riquísima, ¿no? En demostrar esa capacidad creativa que tenía la clase trabajadora. Al mismo tiempo, evidenció que esa transformación, ese asalto a los cielos, no era o no podía ser de ninguna manera pacífico. Primero, la propia manera en que se inicia es por la derrota, ¿no? La necesidad de derrotar un golpe de Estado fascista. Pero incluso cuando esa revolución social toma cuerpo en la retaguardia republicana, enseguida aparece una fortísima resistencia no solo de la burguesía, la mayor parte de la burguesía de todas maneras estaba en el otro lado, ¿no? La mayor parte de la burguesía española era claramente fascista, había sectores burgueses también en el bando republicano, pero incluso también de los sectores, ¿no? Que lo que Trotsky llamaba, ¿no? La sombra de la burguesía, ¿no? Otros sectores de la burguesía no tan grande, ¿no? Sectores de la pequeña burguesía y los dirigentes obreros reformistas que tenían un compromiso firme con la defensa del orden social capitalista, o sea, de todo lo contrario. Ese compromiso es tan firme que incluso en la derrota del golpe militar llegan a poner en riesgo que esa derrota se pueda llevar a efecto. La derrota del golpe militar, yo siempre digo que se realiza no gracias al gobierno del Frente Popular, sino a pesar del gobierno, muy a pesar del gobierno del Frente Popular. Todo lo que hace el gobierno del Frente Popular casi es para evitar la victoria de la clase trabajadora que sale a la calle, ¿no? Y que con las fuerzas que tiene y con la organización, que en algunas ciudades como Barcelona es muy fuerte, como bien explica Agustín en sus libros aquí, con la existencia de los comités de defensa, casi hacen desbaratar la derrota del golpe. Y después se esforzará muchísimo en acabar con esa revolución. El estalinismo y la historiografía liberal nos han vendido la moto, ¿no? De que había un debate entre si primero ganar la guerra y después hacer la revolución, o primero hacer la revolución y después ganar la guerra. Esa dicotomía que es... Yo siempre digo que es falsa porque los que hablaban de primero ganar la guerra y después ya veremos qué pasa con la revolución, en realidad invirtieron los términos. A lo que se dedicaron esos 11 años era primero acabar con la revolución. Y luego la guerra, sí, eso ya veremos qué hacemos con ella. Pero la primera, las grandes energías de esos 11 meses del gobierno de la República y de la Generalitat es ver cómo se acaba con esa revolución social. Claro, el problema, desde mi punto de vista, es que la Revolución Española o se vio que había una gran preparación para derrotar al golpe fascista y para poner en marcha esa revolución social, pero había un gran problema con que el papel de las direcciones obreras, no solo de los socialistas, sino incluso también de las direcciones de la CNT, para enfrentar a ese enemigo interno, a esa burguesía supuestamente aliada o supuestamente amiga, para derrotar la política del Frente Popular contra la revolución, bueno, para eso no había una preparación. Las organizaciones o las direcciones del movimiento obrero más bien se habían preparado para todo lo contrario. El Frente Popular, hay que recordar que no es una cosa caída del cielo, es una política impulsada por el Congreso de la Internacional Comunista estalinizada, y que tiene como norma la alianza entre los partidos obreros y los partidos democrático-burgueses, en teoría con un cántico de enfrentar el fascismo, pero sobre todo de frenar la posibilidad de revoluciones. Stalin, digamos, que llega a ese acuerdo o que intenta forzar ese acuerdo y los partidos comunistas español, francés y demás lo asumen como una manera de presentarse como, bueno, un señor respetable con el que se puede acordar, que era el objetivo que tenía en ese momento el estalinismo con las democracias capitalistas occidentales. Bien, contra eso no hay mucha preparación y eso tiene que ver con que las dos principales corrientes que actúan como direcciones del movimiento obrero en el Estado español se preparaban para todo lo contrario. El Partido Socialista era un ala del movimiento socialista internacional de los más moderados, aunque dio
importantes experiencias de radicalización en sus juventudes, en los años 33, 34 y demás, pero la dirección del Partido Socialista era históricamente de las más moderadas y socialdemócratas en términos actuales, y con una política claramente de conciliación de clases. Largo Caballero había sido ministro de la dictadura de Primo de Rivera, nada más y nada menos. Habían sido parte del gobierno del bienio progresista de entonces, ¿no?, que tienen en su haber matanzas como la de Casas Viejas, Arnedo y otras muchas, ¿no? Y por otro lado, hay otro sector que en Cataluña es el hegemónico, que es el movimiento libertario, la CNT, que agrupa a los sectores más combativos de la clase trabajadora, más intransigentes o con mayor desconfianza hacia la patronal, hacia la burguesía y hacia sus partidos, pero que no tiene, desde mi punto de vista, una teoría sobre el Estado y sobre la cuestión del poder que le armase para poder enfrentar esa situación, ¿no? El rechazo a la toma del poder o el no saber qué hacer con el poder que tiene efectivamente la clase trabajadora en esos días lleva a que las tesis más posibilistas que representan los comités superiores de la CNT de a tender la mano a esa colaboración con la Generalitat y después con el gobierno, o al mismo tiempo con el gobierno de la República, hace que todo ese poder que tiene la clase trabajadora en las fábricas, en las milicias, en las calles, nunca se llegará a centralizar, y el problema es que el otro poder, que es el del Estado burgués, que quiere acabar con esa revolución, no se quedará de brazos cruzados, se va a ir recomponiendo durante esos meses con la ayuda y con la colaboración de esas direcciones. Y va a terminar de asestar un golpe de fuerza para cambiar la correlación de fuerzas y efectivamente acabar por la fuerza con esa gran revolución que se había iniciado 11 meses atrás. Bueno, para entender las insurrecciones tanto de julio del 36 como mayo del 37 hay que entender quién es el protagonista que permite esa victoria. Y el protagonista fueron los comités de defensa de la CNT. El 14 de abril de 1931 se proclama la República. El 25 de abril del 31, en un pleno de locales y comarcales de la CNT celebrado en Madrid, se toman dos decisiones organizativas importantísimas y que tendrán un éxito posterior inmenso, que son la creación del sindicato de barrio y la creación de los comités de defensa. Los comités de defensa de la CNT, que eran un organismo sindical de la CNT, no eran un organismo de la FAI. La CNT en los años 30 no era solo un sindicato para la defensa de los intereses laborales, sino que era toda una red de solidaridad y de acción que abarcaba todos los aspectos de la vida del trabajador, tanto los sociales como los culturales, familiares, políticos y sindicales. Esa red estaba formada por el sindicato de barrio, por los ateneos, las escuelas racionalistas, las cooperativas, el Comité de Defensa Económica, que se oponía a los desahucios, las cooperativas, el Comité de Defensa, las escuelas racionalistas, constituyendo en la práctica cotidiana, en el día a día de los trabajadores, una fuerte, solidaria y eficiente sociedad autónoma, con valores alternativos a los capitalistas. Pero la táctica insurreccional de la gimnasia revolucionaria entre el 31 y el 32 se producen tres insurrecciones que significaba armarse, proclamar el comunismo libertario, y lo único que hacía en la práctica era desmontar esos comités de defensa, el encarcelamiento de los militantes y la pérdida de las armas. A partir del 34, esos comités de defensa deciden dar un golpe de timón y se convierten en un auténtico ejército revolucionario muy ducho, muy preparado en las tácticas de guerrilla urbana. De modo que se abandona esa táctica de gimnasia revolucionaria que se había iniciado en el año 23 con García Oliver, y lo que se había conseguido es iniciar la construcción de un ejército revolucionario clandestino, rigurosamente formado en tácticas de guerrilla, de información y de combate, capaz de derrotar a un ejército profesional. Es importantísimo entender que tanto la insurrección de julio del 36 como la de mayo del 37 no se producen espontáneamente, con un clic, se han levantado el ejército y vamos a aplastarlo. No, hay una preparación previa desde el año 31 muy rigurosa en la formación de esos comités de defensa de la CNT. De forma que inicialmente el 19 y 20 de julio del 36, en plena lucha en las calles de Barcelona, al tiempo que se derrotaba a los militares sublevados, los miembros de los comités de defensa de la CNT empezaron a llamarse a sí mismos y a ser conocidos como los milicianos. Y en julio del 36 hay una doble transformación de esos comités de defensa. Por una parte, las milicias que se desplazan al frente de Aragón
y definen el frente de lucha contra el fascismo, colectivizando tierras, implantando el comunismo libertario en los pueblos de Aragón, y por otra parte, en la ciudad de Barcelona, formando comités revolucionarios de barrio, que fueron los protagonistas de una de las revoluciones más profundas de la historia, expropiando fábricas, talleres, cuarteles, edificios, sustituyendo al Estado en todas sus funciones, imponiendo un nuevo orden revolucionario y gestionando una ciudad de 1.100.000 habitantes. Mientras los comités y eso es importantísimo, ver esa divergencia, mientras los comités de barrio hacían la revolución en la calle sin renunciar a nada, los comités superiores de la CNT entraron en un comité central de milicias antifascistas que no era otra cosa que un organismo de colaboración de clases, que en 9 semanas y media consiguió la reconstrucción del Estado, de ese Estado de la Generalitat que prácticamente en julio había desaparecido, pero que poco a poco se va reconstituyendo y adquiriendo cada vez más poder. Los comités superiores priorizan la unidad antifascista, es decir, la unidad con republicanos, con estalinistas, con la burguesía, con el propio gobierno de la Generalitat, en lugar de profundizar y coordinar esa revolución que no en vano, después de 70 años de propaganda libertaria, los trabajadores estaban llevando a cabo en la calle. Tal divergencia entre los comités revolucionarios de barrio y los comités superiores lleva muy pronto a un choque, ya que en una reunión del comité regional del 25 de noviembre, el comité regional de la CNT, de acuerdo con las consignas con el gobierno de la Generalitat, con los estalinistas, con el PUM, etcétera, exige a los comités de barrio que entreguen las armas, porque son necesarias para el frente. Es incluso una consigna que hasta parece razonable. La respuesta de los comités revolucionarios de barrio: las armas que tomamos en la calle al ejército, esas armas, lo siento por el golpe, esas armas no las vamos a devolver nunca, porque son la única garantía de la revolución. Si queréis armas, en la retaguardia barcelonesa, en los cuarteles, tenéis acuartelados y armados a la Guardia Civil y a la Guardia de Asalto, porque la revolución fue muy profunda en la calle, pero los comités superiores habían permitido que la Guardia Civil y la Guardia de Asalto, concentrados y armados, estuviesen en la retaguardia. ¿Han oído hablar? Bueno, entonces ahí hay una divergencia importantísima. Esos comités superiores ya están chocando con los comités de barrio, pero los comités superiores han optado por la unidad antifascista. Es esa ideología de unidad antifascista la que lleva a que muchos militantes renuncien a los propios principios libertarios, a los propios principios anarquistas y opten por algo tan antilibertario como es la reconstrucción del Estado, la reconstrucción del gobierno de la Generalitat. De esta forma, el 24 de octubre se producen 2 decretos importantísimos. 24 de octubre del 36, antes de la muerte de Urrutia, que es el decreto de militarización y el decreto de colectivizaciones y control obrero. ¿Qué significa, por ejemplo, el decreto de colectivizaciones y control obrero? Significa que todas las expropiaciones espontáneas que se han hecho en julio, primero, para empezar a hablar con los estalinistas, con los pumistas, con los republicanos, para empezar a hablar, primero, separan todas las colectivizaciones. Luego, se limitan sencillamente a las que tienen más de 100 trabajadores. Posteriormente, ese decreto, además, se ha de desarrollar mediante decretos, órdenes. ¿Qué sucede? Que ese decreto del 24 de octubre, que ha sido proclamado por Joan Pau Fàbregas, cenetista y economista, ese Joan Pau Fàbregas, en el gobierno, en el segundo gobierno Tarradellas del 17 de diciembre del 36, sale del gobierno, junto con Nin por presiones políticas de los estalinistas. Joan Pau Fàbregas, porque es el que ha aprobado ese decreto de colectivizaciones. ¿Quién va a desarrollar posteriormente ese decreto de colectivizaciones? Que es el que le va a dar sus características esenciales. Ahí está la pregunta. ¿Quién lo sabe? Tú no lo digas, que tú lo sabes. Nada más y nada menos que Josep Tarradellas. En enero del 37, en S'Agaró se reúne Tarradellas con una serie de técnicos y proclama
unos 48 decretos y otras disposiciones para transformar ese decreto de colectivizaciones en una serie de decretos financieros y tributarios que convierten todas las colectivizaciones en un dominio de la Generalitat. La Generalitat, a partir de enero del 37, tiene la posibilidad de nombrar un interventor. En cuanto nombre ese interventor, la colectivización pasa a estar controlada absolutamente por la Generalitat. ¿Qué sucede si una empresa díscola dice que no admite el control de la Generalitat, la imposición de ese interventor? Pues lo que sucede es que le cierran el grifo financiero y tributario y la empresa no puede pagar a sus trabajadores, no puede comprar materias primas y finalmente desaparece. Esa es la evolución que consigue la contrarrevolución. Muy rápido, las expropiaciones espontáneas de esas empresas en julio del 36 pasan a estar controladas por la Generalitat. De forma que en la primavera del 37 los trabajadores revolucionarios de Barcelona se reúnen en asambleas para acordar si se adopta la socialización o la colectivización. La colectivización supone el control de la empresa por la Generalitat. La socialización supone que todo un ramo industrial va a estar gestionado por los sindicatos. De forma que ahí ya se plantea la lucha concreta entre la revolución y la contrarrevolución. ¿Qué sucede con el decreto de colectivizaciones? El 24 de octubre, además del decreto de colectivizaciones, se da el decreto de militarización. Durruti, ese decreto de militarización se produce el 24 de octubre, con vigencia, entra en vigencia el 1 de noviembre. Entra en vigencia el 1 de noviembre, de forma que se activa el Código Militar Monárquico. El Código Militar Monárquico empieza a ser vigente el 1 de noviembre. Durruti dará un discurso por la radio en el que se opone a la aplicación de ese decreto a su columna, la columna de Durruti. ¿Qué sucede? Es un discurso en sentido muy escuchado en Barcelona. Amenaza a Durruti con bajar a Barcelona para imponer en Barcelona, en la retaguardia, una disciplina que es la que se exige a la columna de Durruti. Dice, aquí tenemos una disciplina absoluta, controlada. Es en la retaguardia donde hace falta esa disciplina y que si no se impone, si no hay un cambio de rumbo, bajaré la columna de Durruti y bajará a Barcelona. 15 días después de ese discurso, Durruti, una bala perdida o no, lo mata en el frente de Madrid. El decreto de militarización, hay una gran resistencia por parte de las columnas federales, pero finalmente hay una asamblea de todas las columnas federales entre el 5 y el 8 de febrero, en la que todas las columnas, ante la presión recibida de que si no aceptan la militarización, todas las columnas serán disueltas o serán puestas bajo otros mandos o sencillamente no se pagará tampoco la soldada o serán disueltas en otras columnas. Finalmente, todas las columnas asienten y aceptan la militarización, excepto la cuarta agrupación de Gelsa de la columna Durruti, que decide durante el mes de febrero sencillamente abandonar el frente porque la guerra ya no es una guerra revolucionaria, es una guerra simplemente antifascista, y deciden regresar armados a Barcelona. Y esos desiertan, sencillamente desiertan. Hay un momento en que se le plantea la cuestión con los comités superiores y Federica Montseny propone sencillamente poner ametralladoras para impedir que la cuarta agrupación de Gelsa abandone el frente. Finalmente, 800 hombres armados abandonan Gelsa y se desplazan a Barcelona. Y están en el origen de la fundación de los Amigos de Durruti, que solo 2 meses después estarán en las barricadas de Barcelona impulsando la revolución. Bueno, no sé, yo siempre me voy por la... Bueno, creo que tenemos Luego hablaremos de mayo del 37. Sí, ahora vamos. Creo que tenemos un contexto bueno para poder entrar ya en los hechos de mayo del 37. Han ido saliendo también personajes, ¿no? O, bueno, como decíamos antes, la agrupación de Amigos de Durruti, Federica Montseny, el POUM, el actor que era la Generalitat también, ¿no? Entonces, más concreto, en las jornadas del 37, ¿qué pasa durante las jornadas de mayo del 37 en Barcelona? ¿Quieres agarrar tú el relato? Yo, como quieras. ¿O lo tienes más? A ver, en este contexto que hablamos anteriormente,
la Generalidad ya es lo suficientemente... Hasta entonces la Generalidad hacía decretos que eran papel mojado. Simplemente promulgaba decretos que no se aplicaban en la práctica. Pero cada vez va adquiriendo más poder. Hemos visto que en el 25 de noviembre los comités revolucionarios de barrio se enfrentan a los comités superiores, les dicen que no entregarán las armas. Entonces lo que hace el comité regional, los comités superiores, es decir que esos comités de defensa quedan como hibernados, no quedan disueltos, pero sí hibernados. Para el orden público ya están las patrullas de control, que es una especie de policía revolucionaria con participación de la CNT, del PUM, del SUC, de Esquerra Republicana. No son unas patrullas de la FAI, como dicen algunos historiadores, sino que son una policía que se ha formado con el Comité Central de Milicias Antifascistas. La Generalitat se ve ya lo suficiente fuerte como para el 4 de marzo del 37 crear un cuerpo único de seguridad, formado, oh sorpresa, por la antigua Guardia Civil y la antigua Guardia de Saldo, que hemos visto que estaban acuartelados en la Guardia barcelonesa. De forma que la Generalitat toma el mando y organiza ya esa Guardia Civil y esa Guardia de Asalto como cuerpo único de seguridad. Los comités superiores le ven a las orejas al lobo y lo que hacen es reactivar de nuevo los comités de defensa, porque ven en perspectiva inmediata que habrá un enfrentamiento. Así es como el 12 de abril la Federación Local de Grupos Anarquistas convoca una asamblea que se radicaliza ante la invitación realizada a las juventudes libertarias y a los delegados de los comités de defensa. Se exige en esa asamblea la retirada de todos los cenetistas de cualquier cargo municipal o gubernamental y se crea un comité insurreccional, 12 de abril. En esa radicalización había tenido un papel destacado Julián Merino, que era el secretario de la Federación Local de Grupos Anarquistas, Federación Local de Barcelona de Grupos Anarquistas, Pablo Ruiz, que era el delegado de la agrupación de Gelsa de la columna de Ruti, el que había venido con 800 hombres armados durante todo el mes de febrero para fundar la organización de los amigos de Urruti, y Juan Santana Calero, que era un militante de las Juventudes Libertarias de Málaga. El 15 de abril, tras una larga y difícil negociación, porque a partir del 4 de marzo hay una crisis gubernamental y los ministros cenetistas, los consellers cenetistas, abandonan el gobierno de la Generalitat. Entonces, el 15 de abril, tras una larga y difícil negociación, Companys, presidente de la Generalitat, y Escorza, que es el secretario de los servicios de información de la CNT-FAI, es decir, de los servicios de espionaje de la CNT, y que adquiere un papel preponderante en ese momento, Escorza y Companys deciden la formación de un nuevo gobierno en el que entrará por parte de la CNT Aurelio Fernández. Finalmente, el 27 de abril, en la Cerdaña, se produce el asesinato de Antonio Martín, mal llamado el Cojo de Málaga, que podríamos decir que es el Durruti de la Cerdaña. La historiografía cenetista, la historiografía burguesa, la cenetista también, pero bueno, la historiografía lo que ha hecho con Antonio Martín es decir que era un vampiro sediento de sangre, un ladrón, un vampiro sediento de sangre, un monstruo. Lo único que había hecho Antonio Martín en la Cerdaña era centralizar la producción de carne y de leche y de trigo, de forma que una Barcelona que estaba pasando hambre recibiera unos productos alimenticios a precio de coste. O sea, les había impedido a la burguesía de la Cerdaña el hacer especulación, el de enriquecerse con la especulación. Y además les había fastidiado el gran negocio de pase de derechistas y de ganado al otro lado de la frontera. Ese fue el gran delito de Antonio Martín. Antonio Martín, que había sido del grupo Los Solidarios, es asesinado el 27 de abril en una emboscada producida por Esquerra Republicana y Estat Català en el puente de Bellver. Escorza, entonces, hizo saltar la chispa y él, que poseía la información de la preparación de un golpe de Estado inmediato, avisa a los comités de defensa que se está preparando ese golpe contrarrevolucionario, de forma que los comités de defensa ya están en alerta. Finalmente es cuando el 3 de mayo Eusebio Rodríguez Salas intenta asaltar la Telefónica con la excusa de poner un interventor
un interventor de la Generalitat. Es aquello que hemos hablado antes de que la Generalitat iba imponiendo interventores de forma que controlaba cada empresa. Eso significaba imponer el interventor, significaba que Telefónica dejaba de estar en poder de la CNT y pasaba a estar en poder de la Generalitat. Inmediatamente los comités de defensa, no espontáneamente con un clic, sino los comités de defensa preparados y reactivados desde marzo del 37, en 2 horas proclaman la huelga revolucionaria, dominan todos los barrios barceloneses, todos los barrios obreros y controlan toda la ciudad excepto el centro de la ciudad, que es donde están las sedes de los distintos partidos. Los comités superiores cenetistas, especialmente Eroles y Asens, intentaron controlar los comités de defensa, pero fueron desbordados y no consiguieron controlarlos. La mañana del 4 de mayo, Julián Merino, el secretario de la Federación Local de Barcelona de la FAI, convocó una reunión del comité regional, consiguiendo que se formase un comité revolucionario de la CNT, un comité revolucionario clandestino, formado por Merino, Ruano y Manzana, y 2 comisiones para coordinar y extender la insurrección. En esa misma reunión se nombró una delegación cenetista encabezada por Santillán para negociar en el Palacio de la Generalidad. El Palacio de la Generalidad que estaba directamente con los cañones de Montjuïc apuntando sobre la Generalidad y que llamaban controlados por Ruano, y que llamaban cada media hora a Santillán si habían de disparar o no sobre la Generalidad. Pero lo cierto es que la Generalidad y la CNT jugaba a una doble baraja. Jugaba la carta de la insurrección, pero también jugaba la carta de la negociación. Todo eso al mismo tiempo. Evidentemente, Companys y Comorera, el secretario del PSOE, solo jugaban con la baraja de la provocación, con el intento de conseguir la aniquilación de los insurgentes, la debilitación de la CNT y un gobierno fuerte capaz de imponer los decretos de la Generalitat. En la tarde del 4 de mayo, los trabajadores revolucionarios barceloneses, armados en las barricadas y dispuestos a todo, no fueron derrotados por el PSUC, no fueron derrotados por Esquerra Republicana, no fueron derrotados por el gobierno de la Generalidad. Fueron derrotados por los mensajes apaciguadores de la radio. García Oliver, que había venido desde Valencia, hizo su discurso del beso. Yo beso al camarada, al compañero cenetista caído en la calle. Yo beso al guardia civil caído en la calle. Yo beso al militante de Esquerra Republicano que ha caído en la calle. Yo beso a todo el mundo porque aquí lo único importante es la unidad antifascista, conservar la unidad antifascista. Compañeros, abandonar las armas y las barricadas. Hubieron militantes en las barricadas que al oír el discurso del beso de García Oliver dispararon sobre el aparato de radio, porque no pudieron contener la rabia de ese discurso. Lo cierto es que cuando toda Barcelona era ya una barricada, los obreros en armas fueron vencidos y humillados por las peroratas radiofónicas de los comités superiores cenetistas, y muy especialmente por el discurso del beso de Juan García Oliver. Juan García Oliver, que solo 10 meses antes había sido el líder indiscutible de la insurrección revolucionaria de julio del 36. La sorpresa era mayúscula. El 5 de mayo, al mediodía, Antonio Sesé, secretario de la UGT era el sindicato estalinista, el sindicato del PSOE, cuando iba a tomar posesión de su cargo de conseller, fue tiroteado desde el sindicato de espectáculos de la CNT porque el coche en el que iba no atendió al alto que le dieron en una barricada. Companys, en represalia, al enterarse del asesinato de Antonio Sesé, al que había acabado de nombrar conseller, ordenó a la aviación que bombardease, según un plan establecido por José del Barrio, que bombardease todos los edificios en poder de la CNT, el cuartel de Espartaco, la plaza de toros de la Plaza de España, etc. Todos los cuarteles, todos los edificios en poder de la CNT debían ser bombardeados. Finalmente, evidentemente, Sandino dijo que estaba a las órdenes directas del gobierno de Valencia y que sin una orden del gobierno de Valencia no bombardearía Barcelona. Pero sí que debe constar la decisión absoluta del presidente de la Generalitat, Companys, de hacerse con la situación al coste que fuera.
no encontraréis ni un solo libro de historia del TV3% y compañía en el que se hable, se comente que Companys dio la orden de bombardear Barcelona. Estamos en el 5 de mayo. Los amigos de Durruti lanzaron una octavilla que intentaba dar unos objetivos concretos a la insurrección. Sustitución de la Generalidad por una junta revolucionaria. Fusilamiento de los culpables de la provocación, es decir, de Rodríguez Salas y de Artemio Aguadé. Socialización de la economía. ¿Os acordáis de aquellas asambleas que hacían los trabajadores revolucionarios en la primavera decidiendo entre colectivización, que significaba control por parte de la Generalidad, o socialización por parte de los sindicatos? En la octavilla decía socialización de la economía, no era porque sí. Confraternización con los militantes del PUM, etc. Los comités superiores desautorizaron inmediatamente esa octavilla que tuvo la virtud de reavivar la lucha en las barricadas. Y esta es la octavilla. Y aquí lo tiraría, pero no me atrevo. No me atrevo. Oye, dejadme una, por favor. A ver, luego te la doy. ¿Vale? Bueno, la octavilla, que costó la vida de diversos militantes, fue distribuida en las barricadas y en las ramblas. En estas ramblas, aquí mismo, en la Plaza del Teatro, había una barricada en la que esta octavilla decía: sustitución, viva la revolución, bajo la contrarrevolución, destrucción de los partidos políticos que hayan agredido a la clase trabajadora. No cedamos la calle. De todas maneras, antes de mayo del 37, ya en abril, había salido un manifiesto de la Corporación de los Amigos de Urruti que pedía la sustitución del gobierno de la Generalidad por una junta revolucionaria. Una junta revolucionaria formada por todos los trabajadores revolucionarios, con exclusión de los estalinistas, con exclusión de los partidos burgueses y republicanos, que agrupara todos los trabajadores revolucionarios, en la cual la economía estaría gestionada por los sindicatos. Perdona, no sé si ha provocado algún incidente. En fin, los días 5 y 6 de mayo fueron los de mayor auge en la lucha callejera. Los conatos cenetistas de tregua o abandono de las barricadas, siguiendo las consignas radiofónicas y de la prensa, fueron aprovechados por el bloque contrarrevolucionario para consolidar posiciones, hecho que a su vez provocó que los revolucionarios reanudaran los combates y se volvieran a las barricadas. Es decir, hubo un juego de hago tregua, los otros toman otras posiciones, volvemos a atacar. Era una lucha constante de dejo, no dejo de luchar, abandono las barricadas o no. El 7 de mayo era evidente que la insurrección había fracasado. Las tropas enviadas desde Valencia desfilaron por la diagonal y ocuparon toda la ciudad. Empezaron a deshacerse las barricadas, excepto las levantadas por el SUC. Los comités superiores en los días siguientes intentaron ocultar todo lo sucedido, arreglar las actas en proceso de redacción y, en definitiva, evitar en lo posible la previsible represión estalinista y gubernamental contra la organización y contra los protagonistas más destacados. Si hubiese que resumir mayo del 37 en una frase, esta debería explicar que los trabajadores revolucionarios, armados en las barricadas y decididos a todo, fueron abatidos por los llamamientos al alto fuego emitidos por la radio. Barcelona fue una insurrección derrotada por la radio y sobre todo por el discurso del beso de García Oliver. Y más tarde no, yo, vamos, no entraré en los hechos porque realmente es una descripción de lujo. Yo siempre reivindico y siempre recomiendo mucho leer los libros de Agustín porque son capaces de teletransportarte históricamente. La historiografía catalanista no habla de esto, Sí, no, y exacto, y es el... Digo, ese grado de detalle a veces es importante recuperarlo, ¿no? Porque la historiografía justamente niega no solamente la revolución, sino que los hechos de mayo, los enfrentamientos en las calles de Barcelona, los reduce casi a una escaramuza, ¿no? Y recurriendo al tópico de la izquierda se matan entre ellos y demás. Y realmente, no sé, queda muy constatado, primero, cómo es una revolución que es combatida muy consciente y muy planificadamente por parte del Estado republicano, no en mayo del 37, sino ya
esos meses anteriores, ¿no? Con todos esos decretos que comentaba Agustín, y cómo ese intento de acabar con la revolución, como diría Suárez, de la ley a la ley, ¿no? Es decir, pasando decreto tras decreto, no se consigue en un sentido. O sea, debilita la revolución, el Estado republicano se va fortaleciendo en esos meses, pero hay una resistencia creciente que parte de los comités de defensa, que parte reconvertidos en lo que decíamos, comités de barrios, sectores de las milicias que se niegan a militarizarse, y de parte de una porción muy importante de la clase trabajadora de Barcelona, que ve cómo el gobierno republicano, en este caso la Generalitat, con la participación de consellers de los comités superiores de la CNT y hasta diciembre del mismo POUM, les están intentando arrebatar su revolución, la revolución de julio del 36. Que te metieran un interventor en la fábrica quería decir que se acabó el control obrero de la fábrica, es decir, que se acabó que la clase trabajadora fuera la que decidiese cuánto se trabajaba, cómo y para producir qué, a qué precio, cómo se intercambiaban esos productos con el campo, con la ciudad, etcétera, etcétera, ¿no? Era arrebatarle ese poder social, económico que la clase trabajadora había conquistado, dejando muchos compañeros y compañeras, ¿no? en las calles de Barcelona o posteriormente en el frente. Yo, aparte sobre los hechos de mayo, a mí querría plantear una reflexión. Es fortísima la resistencia o esta insurrección obrera, que es una defensa in extremis de la revolución social en las calles de Barcelona, que tiene como epicentro Barcelona, tiene otros episodios también, ¿no? En el frente, algunas unidades que intentan bajar, aunque las frenan antes de que bajen. Algunas, Agustín nos comentaba en una entrevista que le hicimos, ¿no? Como algunos milicianos sí que habían desertado y estaban en Barcelona, aparte de los 800 de Gelsa, ¿no? Que habían ido desertando en los meses anteriores, y había milicianos armados aquí en Barcelona. Y yo, en el prólogo que escribimos para la compilación, ¿no? Retomábamos una hipótesis que planteaban unos compañeros nuestros, Emilio Albamonte y Matías Mayelo, en unos escritos sobre estrategia militar y pensamiento socialista, ¿no? Que los hechos de mayo del 37, en última instancia, son una última oportunidad, ¿no? De que el libro nosotros lo titulamos provocativamente La victoria era posible, no porque queramos hacer política ficción, ¿no? O historia ficción, perdón, ¿no? Irnos al pasado y hacer una historia contrafáctica, sino porque realmente es interesante pensar si había otra salida distinta a la que terminó imponiéndose, que fue la derrota de mayo del 37 y como consecuencia el fin de la revolución y el fin de la guerra con la victoria fascista unos años más tarde, ¿no? Y ahí planteamos que incluso hay otros, agarrando otros elementos, otros ejemplos históricos, ¿no? Como en mayo del 37 sí que estuvo planteada la posibilidad no solamente del triunfo de la insurrección en Barcelona, sino que un triunfo de esa insurrección en Barcelona podría haber abierto un camino bien distinto a la Revolución Española, a la Guerra Civil Española y seguramente a toda la historia posterior del siglo XX europeo y mundial, ¿no? Cuando la clase trabajadora se insurrecciona con esa fortaleza, con esa que explicaba también Agustín, hay una posibilidad, por lo menos inscripta en la situación, de que las organizaciones, incluso hay sectores de la CNT, no solamente de la base, sino sectores que forman el comité de emergencias que comentaba Agustín, hubo una posibilidad de que se pudiera constituir en Barcelona, aunque fuera solo en Barcelona, un gobierno o una junta revolucionaria, el nombre que se hubiera querido tomar, ¿no? Conformada por la CNT y el POUM o sectores del POUM, que eran teóricamente los sectores que defendían esa revolución, ¿no? Eso no se dio, y eso no se dio por una voluntad política de las direcciones de la CNT, que estaban terriblemente comprometidas con la defensa, y los discursos de Oliver y de Montseny lo corroboran, y tampoco se dio por parte del POUM, que en los primeros días de la insurrección saluda la insurrección, creo que el primer día la saluda, el lunes, ¿no? Y el martes ya se suma a los llamamientos a la calma y a abandonar las barricadas que hace la CNT. En el debate, incluso, y los debates posteriores a la Revolución Española, se decía, bueno, está bien, pero ¿qué pasaba si aquí se conformaba una comuna de Barcelona, ¿no? Un gobierno de que se levantaba en contra del gobierno de la República? Se quedaban solos, marginados en Barcelona los revolucionarios, antes o después los iban a aplastar. Bueno, esa posibilidad existía. De hecho, el gobierno de la República mandará miles de guardias de asalto a acabar con las barricadas aquí, y de hecho la no intervención de Inglaterra y de Francia, y particularmente de Inglaterra, en el único momento donde se cuestiona es en los hechos de mayo del 37, que pone destructores británicos, ¿no?, en el puerto de Barcelona, amenazando no a la Generalitat, sino amenazando directamente a la posibilidad de triunfo de la Revolución Obrera. Bueno,
un triunfo de una comuna de Barcelona, de un gobierno revolucionario en Barcelona, creo que podría haber animado justamente la solidaridad y la resistencia y la defensa de esa revolución en el resto de la retaguardia republicana e incluso hipotéticamente en la propia retaguardia franquista, ¿no? que estaba asentada en la España agraria, que había visto cómo Franco no tenía nada que ofrecerles a nivel del programa agrario, pero la República tampoco les había ofrecido mucho, ¿no? La reforma agraria nunca había llegado y la revolución que se estaba iniciando en la retaguardia republicana la estaban aplastando en sangre. Hay otros ejemplos, insisto, que los planteamos ahí, ¿no? Por ejemplo, el caso de la Revolución Rusa, ¿no? ¿Cómo triunfó la Revolución Rusa? Bueno, la Revolución Rusa triunfa por un intento defensivo de parte de los bolcheviques de la capital Petrogrado, es decir, acantonan a la guarnición en Petrogrado y con la excusa o con la idea de que hay que defender Petrogrado de la contrarrevolución. Bueno, la defensa de un Petrogrado revolucionario era lo que podía animar un levantamiento del resto de la clase trabajadora y de los sectores campesinos que peleaban por la tierra en el resto de Rusia. Bueno, esa hipótesis es interesante pensarla también para la Revolución Española, porque no solamente nosotros queremos recuperar la historia de la revolución o la historia de la derrota de la revolución y sacar lecciones, sino también pensar cuáles eran las otras vías que hubieran permitido la victoria, ¿no? La insurrección de mayo realmente, si hubiera tomado fuerza, hubiera tomado cuerpo, las direcciones de la CNT y el POUM no se hubieran plegado a sus llamamientos a la calma y hubieran constituido algún tipo de gobierno revolucionario, seguramente eso hubiera tenido un efecto también en la retaguardia republicana y seguramente también en Europa. No sabemos qué hubiera pasado, pero bueno, es por lo menos sugerente pensar que no estábamos condenados a la derrota que nos terminaron imponiendo, ¿no? Perdón. Sobre el PUM, vamos a ver, en julio del 36, cuando en la calle lo que se planteaba era el problema del poder, la cuestión del poder, las consignas del PUM eran el cobro de las jornadas de huelga perdidas, aumento de salarios, jornada de 8 horas. Un partido marxista como era el PUM, en julio del 36, cuando la cuestión importante, cuando la cuestión candente era el problema del poder, no lo planteó. Y en mayo del 37, tampoco. ¿Por qué? Porque se limitó a un seguidismo total y absoluto de la dirección cenetista. Y luego estoy muy enfadado, pero continuaré. Bien, bueno, yo creo que a mí la pregunta lógica que me surge, ¿no? Después de haber visto todo esto, es qué lecciones deja de alguna manera todos los sucesos de mayo del 37. No quieren que hablemos de esto, claramente. Si queréis empezar. ¿Sí? El silbido es de los estalinistas. Como conclusiones, yo diría que, en fin, por primera vez en la historia se dio el caso de una insurrección iniciada y sostenida contra la voluntad de los líderes a que perteneció la inmensa mayoría de los insurrectos. Pero aunque una insurrección puede improvisarse, una victoria no, como dijo Scorza. Y aún menos cuando todas las organizaciones obreras antifascistas se mostraron hostiles al proletariado revolucionario, desde la UGT y el SUC hasta los comités superiores de la CNT. Los comités superiores llegaron, ya lo hemos hablado antes, llegaron a jugar con dos barajas, permitiendo la formación de un comité revolucionario de la CNT al mismo tiempo que se formaba una delegación para parlamentar en el Palacio de la Generalidad. UGT y comités superiores de la CNT, Esquerra Republicana y Gobierno de la Generalidad, estalinistas y nacionalistas, todos juntos convirtieron la hermosa victoria militar de la insurrección de mayo del 37, porque fue una victoria militar que estaba al alcance de la mano, tal y como dijeron algunos de sus protagonistas, como Julián Merino, de la Federación Local de Grupos Anarquistas, o Rebull, de la izquierda del PUM, convirtieron esa hermosísima victoria militar en una horrorosa derrota política. Todos juntos, pero de forma distinta, para desempeñar eficazmente cada uno su papel. Estalinistas y republicanos directamente en las barricadas de la contrarrevolución. Anarcosindicalistas y pumistas en la ambigüedad del quiero y no puedo.
del soy pero dejo de ser. Los primeros recomendando el cese de la lucha y el abandono de las barricadas. Los segundos, los pumistas, mediante el audaz seguidismo de los primeros. Mientras los comités de barrio hacían la revolución en la calle, sin renunciar a nada, los comités superiores entraron en un comité central de milicias antifascistas que era un organismo de colaboración de clases. Los comités superiores, en aras de la unidad antifascista, como único medio de ganar la guerra al fascismo, pactaron con estalinistas, republicanos, burgueses y gobierno de la Generalidad. Renunciaron a todos los principios ácratas. Tal divergencia entre la revolución de la calle y esos comités superiores que habían renunciado a todo, llevó a un enfrentamiento en la reunión del Comité Regional del 25 de noviembre. Ya lo hemos explicado, se les pidió que enviaran las armas al frente y ellos dijeron, si queréis armas, coged las de la Guardia Civil y la Guardia de Asalto. Nosotros no os las daremos, porque son la garantía de la revolución. La respuesta de los barrios dejó a los comités superiores con la duda que solucionaron rápidamente de quién era su peor enemigo. Y concluyeron que su peor enemigo no eran los estalinistas, no eran los republicanos, no era el gobierno de la Generalidad, sino que eran esos comités revolucionarios de barrio que querían llevar la revolución y los principios ácratas hasta sus últimas consecuencias. Bueno, yo, tomando mucho el hilo, lo que decía Agustín, hay incluso cuando se pensaba o cuando se discutían en caliente las lecciones de la Revolución Española, hubo quien se atrevió a decir que bueno, desde posiciones teóricamente defensoras de esa revolución social, que bueno, la Revolución Española había fracasado porque las condiciones dadas o las condiciones, la energía puesta por parte de la clase trabajadora no había sido capaz de enfrentar o de vencer la resistencia que iba a oponer a esa revolución republicanos y estalinistas. Yo primero quería decir que a la clase trabajadora del año 36 en el Estado español poco más se le podía pedir. Es decir, realmente creo que dieron absolutamente todo de sí, y no solamente dieron todo de sí, sino, como decía Agustín, es una revolución que se da en todo momento, casi no desde el 36, sino desde el inicio, ¿no? Desde los años 30, desde el 31, con la proclamación de la República, hay una permanente separación. Hay un sector que se prepara, digamos, para la insurrección, pero hay una enorme diferencia o una tijera que se va abriendo cada vez más hasta mayo del 37, que la tijera ya es prácticamente de 180 grados, ¿no? Entre la energía y la voluntad revolucionaria de las masas, ¿no? De sectores importantísimos de la clase trabajadora, y las políticas de sus direcciones que miran en el sentido diametralmente opuesto, ¿no? Que le dan la espalda a esa revolución al punto de que terminan ubicándose en el mismo campo, en la misma barricada, ¿no? Que los enemigos de esa revolución. Para mí quedan constatadas varias cosas con la Revolución Española. La primera la he planteado un poco al inicio, la fuerza destructiva o defensiva de la clase obrera, y también la fuerza creativa de intentar poner las bases de un mundo nuevo, de ser capaz de en apenas semanas resolver. Andreu Nin tenía una cita que a mí me parece que es buena, que podemos rescatar, aunque tengo la misma visión critiquísima de Andreu Nin que tiene Agustín, ¿no? Pero decía que el problema agrario en España se había resuelto en apenas unos días o en apenas unas semanas, ¿no? Si uno discute con historiadores republicanos o liberales y les dices, bueno, pero la reforma agraria del año 31, la verdad es que no resolvía el problema del campo. Los campesinos seguían sin tener tierras. El ritmo de expropiaciones era tan lento, y aparte con indemnización a los terratenientes, etcétera, etcétera, que los millones de campesinos sin tierras iban a seguir siendo campesinos sin tierras, hubiera república, hubiera bienio progresista o no lo hubiera. Y dicen, bueno, pero es que las reformas no se pueden hacer de la noche a la mañana. Bueno, la cuestión agraria se resolvió de la noche a la mañana en España. Las tierras se colectivizaron y se pusieron y eran para quien realmente las trabajaba. Bueno, ese es un elemento, que las revoluciones son posibles y que la clase trabajadora tiene esa capacidad. Ahora bien, esa capacidad creativa, ese control de la economía no era suficiente. Chocaba con una resistencia que existía ahí
que chocaba con la cuestión de qué poder, cuál de los poderes que estaban, si el poder emergente de la clase trabajadora que controlaba absolutamente, o el poder decrépito del Estado burgués, del Estado republicano que había sido debilitado pero que no había dejado de existir, cuál de los dos era el que se imponía. Entonces, una lección que me parece que incluso para un país en el que la clase trabajadora se había fundado o los sectores más combativos venían de una tradición del movimiento libertario, fue una lección que muchos de ellos aprendieron y que la sacaron a fuerza de una experiencia durísima, ¿no? Los amigos de Durruti, que los hemos ido mencionando, es un sector lúcido del movimiento libertario que a partir de febrero o marzo empiezan a articular un programa que es el que recoge esta octavilla y el cartel con el que empapelaron toda la ciudad de Barcelona, donde plantean una consigna de poder. Es un sector que nunca se dejó de decir anarquista, que nunca dejó de ser anarquista, pero que planteó que era imposible que esa revolución sobreviviera y pudiera triunfar si no establecía una especie de gobierno de trabajadores, o que era la Junta Revolucionaria, ¿no? La Junta Central Revolucionaria, formada por delegados del campo, de las fábricas, del frente, etcétera, etcétera, ¿no? Que Muniz, el dirigente de la sección bolchevique-leninista, ¿no? del grupito de trotskistas que había aquí en Barcelona, decía que era una consigna que se asemejaba mucho a la política de los soviets, ¿no? de la Unión Soviética, ¿no? A un gobierno basado en consejos de obreros, de soldados, etcétera, etcétera. Bueno, esa idea de la lucha por el poder creo que quedó grabada a fuego, ¿no? De que no se puede conquistar un mundo nuevo si no es enfrentando a la resistencia, al gobierno y a los estados capitalistas que, sea con la careta que sean, incluso con la careta más progresista posible, no dudarán en emplear la fuerza de las armas para acabar con esa revolución, que siempre la considerarán su peor enemiga, porque es la que cuestiona el modelo social que defienden con uñas y dientes. Y la segunda es que para lograr esa victoria, como bien decía Agustín, la victoria es una tarea que hay que prepararla, ¿no? Tú decía que la victoria es una tarea estratégica para la cual uno tiene que pensarse no solamente las formas técnicas, organizativas o cómo nos preparamos para la lucha y demás, sino también cuál es el andamiaje político y teórico con el que uno quiere enfrentar. Para mí, la tragedia de la Revolución Española, y en un sentido de mayo del 37, es que la enorme fuerza de la clase trabajadora luchando por esa revolución no estuvo huérfana de una alternativa de dirección con la suficiente fuerza, implantación y tradición como para poder ser una alternativa a la dirección de la CNT y del POM, que, como bien decía Agustín, no siguieron las tesis que yo planteaba antes como hipótesis de conformar un gobierno revolucionario en Barcelona para defender la revolución proletaria e intentar que ésta se extendiera a España y al resto de Europa, etcétera, etcétera, sino que siguieron todo lo contrario, ¿no? Los amigos de Durruti, en un sentido, como experiencia, son un intento de dar, ¿no? Una alternativa revolucionaria, pero el problema es que se fundan en marzo, abril, o sea, tienen una experiencia corta, ¿no? Como muchas veces sucede o en muchas revoluciones, y al calor de la batalla, conformar esa alternativa de dirección termina siendo una tarea titánica que la velocidad de los acontecimientos se termina fagocitando, ¿no? Para mí, esas son las principales lecciones de la Revolución Española. La idea de que no hay revolución sin lucha por el poder político, y que no se puede conquistar el poder político y constituir un Estado capaz de imponerse al Estado que quiera acabar con la revolución si no hay una dirección política, un partido revolucionario, una organización que dispute la dirección de esa revolución, que en manos de reformistas, de Frente Populistas, de socialdemócratas o de dirigentes anarcosindicalistas que se hacen ministros, lamentablemente se conduce a la derrota. Y creo que son lecciones que tienen una enorme vigencia en la actualidad. Lo planteaba Verónica al principio, que nosotros hacemos charlas sobre historia, pero no solo para hablar o para pensar la historia, sino, y Agustín también en el prólogo, uno de los últimos de la edición que hace de los amigos de Durruti lo plantea, ¿no? La historia como un semillero de lecciones estratégicas para pensar las revoluciones del futuro. Me parece que es interesante, o que la Revolución Española puede servir mucho a las nuevas generaciones por todas estas razones. Si nosotros pensamos que en los años 30 había una clase obrera capaz de crear un mundo nuevo con lo que tenían, imaginémonos que no podría crear hoy la clase trabajadora con lo que tenemos.
España en el año 36 era un país industrial de segunda, con un país eminentemente agrario. Bueno, hoy que disponemos de mucha más capacidad productiva instalada, podríamos resolver muchos más problemas sociales de lo que nos podíamos plantear en el año 36. Podríamos resolver desde el problema sanitario, el problema del hambre o el problema de la reconversión necesaria para acabar con la depredación ambiental, el cambio climático, etcétera, etcétera, ¿no? Y al mismo tiempo, no ser ingenuos, ¿no? Y por mucho que la burguesía se nos haya vestido de democrática en los últimos 30 o 40 años, ¿no? Pues bueno, de la misma manera que no había que ser un genio en el 36 y no creerse los cantos de sirena del Frente Popular que acabó masacrando con sangre en las calles de Barcelona a la revolución, ¿no? Pensar que luchar por un mundo nuevo también supondrá enfrentarnos a esas enormes resistencias, ¿no? Y que bueno, los giros autoritarios, la nueva escalada imperialista, la cumbre de la OTAN que viene en junio demuestra que los estados justamente se siguen pensando y preparando para competir entre ellos, para llevarnos a escenarios de barbarie y para, si es necesario, aniquilarnos, ¿no? Seguramente nos den oportunidades de volver a intentar darle la vuelta a la tortilla, pero como en el 36, como en el 31, como en los años antes a la Revolución Española, creo que es hora de tomar en nuestras manos la tarea de prepararnos para esos escenarios, de no dejar que la victoria caiga del cielo, porque no será así, sino de pensarla estratégicamente y construir una izquierda que piense en esos términos, ¿no? De que hace falta volver a expropiar a los capitalistas y volver a prepararse para resistir la resistencia que ellos opondrán en contra, ¿no? Vamos al debate. Para mí la solución no estaba en sustituir una dirección mala por una dirección buena. El problema no era tanto de dirección como que en las barricadas, en los comités de barrio, en los barrios, en la calle, cuando se expropiaban fábricas, cuando se gestionaba una ciudad como Barcelona, cuando se estaba produciendo una revolución total, es porque esos comités de barrio estaban sustituyendo al Estado en todas sus funciones. No se combatía por una ideología abstracta, sino en una experiencia revolucionaria práctica que transformaba la sociedad en ese mismo momento. Los comités revolucionarios de barrio eran el movimiento social real que en su práctica cotidiana sustituía todas las funciones estatales y que con su mera existencia encarnaban la revolución social en curso. Los comités de barrio eran la revolución, esos comités de barrio, no la dirección buena o la dirección mala. No había dirección buena ni dirección mala. Las direcciones era necesario suprimirlas. El concepto al que llegaron los amigos de Durruti era la concepción de junta revolucionaria, entendida como un gobierno revolucionario único de la clase obrera, con exclusión de estalinistas, con exclusión de reformismos y sustituyendo todas las funciones del Estado por la propia sociedad civil movilizada. Era una revolución pragmática, práctica, no abstracta, y no se trataba de sustituir una dirección buena por una dirección mala. Yendo a mayo del 37, diremos que en mayo del 37, solo dos pequeñas organizaciones, sin influencia práctica sobre la clase obrera, solo dos pequeñas organizaciones, los amigos de Durruti y la sección bolchevique-leninista de España, dirigida por Muniz, intentaron evitar la derrota y dar una perspectiva revolucionaria a la insurrección en curso, mediante dos octavillas. El proletariado revolucionario barcelonés, esencialmente anarquista, luchó por la revolución, incluso contra sus organizaciones y contra sus líderes, en un combate que ya había perdido en julio del 36, en el mismo momento en que dejó en pie el aparato estatal y trocó la lucha de clases por el colaboracionismo y la unidad antifascista. En cuanto los comités superiores priorizaron la unidad antifascista para ganar, como único medio de ganar la guerra al fascismo, se perdió la revolución. Pero hay batallas perdidas que han de librarse en beneficio de las generaciones futuras, sin más objetivo que el dejar constancia de quién es quién, advertir el lado de la barricada en que se encuentra, señalar dónde están las fronteras de clase y cuál es el camino a seguir y los errores a evitar. Los amigos de Durruti llegaron a una conclusión práctica de la guerra de clases, en la práctica de la guerra civil, que era que en lugar de lo que se produjo históricamente, que fue un comité central de milicias antifascistas, que era un organismo de colaboración de clases, se debería haber formado una junta revolucionaria, es decir, un gobierno revolucionario
único de la clase obrera, con exclusión de reformistas, burguesía y Estado. Bueno, la idea era un poco continuar el debate y abrir también turno de preguntas por si alguien quiere hablar. Yo antes que nada agradeceros mucho una charla o unas intervenciones también como estas, sobre todo como persona que ha estudiado historia en una facultad de Barcelona, donde la academia, con mucha gente que no es... No, no hay nombres muy buenos ahí, salvo Pelay Pallés en algún momento que me dio alguna optativa. Pero muchos aquí también hemos estudiado historia y sabemos lo que estábamos diciendo, ¿no? De que la academia, ¿no? De que la historiografía que enseñan en la universidad también es una historiografía neoliberal o republicana, ¿no? Donde todo esto apenas se menciona o cuesta muchísimo que se hable de Revolución Española o incluso de los hechos de mayo del 37. Y me parece muy importante. No, yo Pallés, pero le tuve un mes, no le cuento mucho al resto de la carrera, pero obviamente todas las publicaciones que hay y lo que más pesa en la academia al final es eso, entonces me parece importante también este tipo de iniciativas, ¿no? Para no quedarnos en lo que decíamos antes de una visión muy, muy simplista de lo que fue realmente la Revolución Española y la Guerra Civil, ¿no? Y de sacar estas lecciones y estas conclusiones que estábamos mencionando. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún aporte, algún comentario. O por aquí también. El que haga la primera pregunta tiene premio. Premio. Porque en tu última intervención has dicho que no hay dirección buena ni mala. Pero a su vez, cuando estabas haciendo la intervención, a mí me hace entender que lógicamente sí que afecta mucho la dirección. Porque sí que es verdad que los comités de barrio tenían todo el poder, tenían la revolución en la práctica, pero a su vez, cuando las direcciones de la CNT, como la mayor organización revolucionaria de ese momento, traicionan esa revolución, automáticamente se va todo al garete, ¿no? O sea, que al final, si hubiera habido una dirección en la CNT o en cualquier otra organización revolucionaria que sí que hubiera apostado de verdad por apoyar la revolución y no por esa conciliación de clases en el Frente Popular Antifascista, pues posiblemente hubiera triunfado, ¿no? ¿Traición a qué? A la revolución, o sea, a todo, a pactar con la Generalitat, al final hacer un poco eso de primero la guerra y después la revolución. ¿Y dirección de qué? La CNT, ¿no? Pero tú hablas de la necesidad de una dirección. ¿Dirección de qué? Dirección revolucionaria, obrera, de cualquier organización que se ponga en pie en ese momento, donde aglutine a una gran parte de la clase trabajadora, esté donde esté, pues que sí que tiren por una estrategia y una vía revolucionaria, y no por lo que hicieron. Pues si en ese momento Durruti hubiera tenido más poder, o los amigos de Durruti hubieran sido la dirección en ese momento, ¿no crees que sí que hubiera cambiado? Porque sí que hay dirección buena o mala. En julio del 36, cuando esos comités de defensa se transforman en comités revolucionarios por una parte y en milicias populares de otro, no hay ninguna consigna, precisamente no hay ninguna consigna de los comités superiores de la CNT de que expropien las fábricas. Y las fábricas son expropiadas. Fábricas, talleres, cuarteles, etcétera, son expropiadas. Del mismo modo, desaparece cualquier autoridad. La policía, el ejército, desaparece de las calles. Es el propio movimiento, después de 70 años de pedagogía libertaria, la clase obrera barcelonesa es capaz de gestionar una ciudad como Barcelona, de imponer un nuevo orden revolucionario sin consignas de sus propias organizaciones. Porque la CNT, la única consigna que dará será el 28 de mayo, que será la del fin de la huelga general. Entonces, ¿dirección de quién y de qué? No era necesaria. Precisamente lo que pasó con esa revolución que había en la calle fue que los comités superiores cada vez querían esa revolución que se estaba produciendo en la calle les producía enojo con sus propios compañeros de consejeros
O sea, esa consigna de las armas al frente, los comités revolucionarios de barrio te están diciendo, no, las armas son la garantía de la revolución. Llevad no son los comités superiores lo que le dicen, esa es de la dirección. El fallo precisamente dentro de la CNT es que los comités superiores se quieren convertir en una dirección que dirija hacia dónde ha de ir la revolución. Y precisamente el papel contrarrevolucionario de los comités superiores, que los comités superiores de la CNT pasen del otro lado de la barricada con el discurso del beso de García Oliver, es porque se quieren convertir en una dirección. El proceso revolucionario es absolutamente anónimo y colectivo. No le es preciso a ninguna revolución. Lo que le es preciso, lo que hubiera sido preciso, como decían los amigos de Urruti por la experiencia adquirida, es que esos comités superiores, en lugar de convertirse en una dirección de la CNT y convertirla en un partido antifascista más, como ocurría con el POM, como ocurría con el SUC, era la de coordinar y fortalecer esa revolución espontánea que se estaba produciendo en la calle, pero no la de aplastarla, no la de dirigirla. Yo digo, por dialogar con esto, para mí, claro, si los comités superiores de la CNT en el 19 de julio, la directriz que hubieran seguido hubiera sido la de no entrar en el Comité Central de Milicias Antifascistas, sino que hubieran seguido la directriz que luego plantea los amigos de Durruti, como más bien como balance, ¿no? Lo plantean ya en el año 37, ¿no? Que en el 36 tendríamos que haber hecho esto, tendríamos que haber establecido una Junta Central Revolucionaria, etcétera, etcétera. Bueno, si esa hubiera sido la línea de los comités superiores de la CNT, muy distinto hubiera sido el desarrollo, en eso estamos de acuerdo, de hecho es la principal lección, bueno, para mí, al menos en los conceptos o en lo que yo planteo, ese es el concepto de dirección o en un sentido o en otro. Es decir, ¿cuál es el drama, por ejemplo, ya no de los amigos de Durruti? Los textos de Trotsky sobre España son una pelea permanente con Nin y con el POUM en general sobre cómo, desde el año 30 a 31, un pequeño grupo de oposicionistas de izquierda en el Estado español, que no pasaban casi de la cincuentena, ¿no? En el año 30 a 31, cómo podía, en mitad de una situación revolucionaria, abrirse camino, decía, hacia las masas y construir un partido que no será un partido de masas, como era la CNT, pero un partido que pudiera estar inserto en, bueno, los sectores estratégicos de la clase trabajadora, que tuviera militantes que se hubieran forjado y que hubieran ganado el respeto de sus compañeros en las fábricas, en las concentraciones obreras, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Con qué intención? Bueno, con poder ofrecer una alternativa a lo que le iban a decir justamente los directores de la dirección de la CNT en julio del 36 a sus propios obreros, lo que iban a hacer y lo que no iban a hacer, porque yo también estoy de acuerdo que no es solamente es lo que hace, es lo que no se hace. Esa falta de coordinación de los comités de barrio, de las milicias, de los comités locales, de todos esos organismos revolucionarios, es también una decisión política. No hacerlo era dejar que ese poder quedara atomizado y que el otro, sin embargo, conscientemente, porque la burguesía para eso tiene memoria histórica y sabe lo que hace, recompusiera su estado. Entonces, la inexistencia o la existencia o la debilidad de las organizaciones que planteaban esa alternativa en mayo del 37, yo creo que sí que explica también, o que es una de las debilidades, es la debilidad o el talón de Aquiles por el que esa revolución no logra generalizar la experiencia y imponerse. Que el discurso del beso tenga tanto peso, ¿no? O sea, que el discurso del beso desmoralice y desorganice, también habla de que la octavilla de los amigos de Durruti no tenía el mismo eco, ¿no? Y eso no es culpa de los amigos de Durruti de que no llegaron a más, sino más bien es el problema de que yo ojalá hubiera un sector del movimiento libertario que ya en el año 31 hubiera sacado esa conclusión de compañeros, tenemos que prepararnos para la insurrección, pero cuando la hagamos tenemos que constituir una Junta Central Revolucionaria, que no nos cuelen un gobierno con ministros de la CNT, ¿no? Obviamente, dicho a toro pasado, mucho, pero esa elección, ¿no? Que podía beber de la Revolución Rusa o que la planteaban otros grupos o otras corrientes como el marxismo revolucionario y demás, yo creo que sí que hubiera, que fue una de los grandes dramas de la Revolución Española. Eso para mí no culpabiliza, y es lo que decía yo antes, y en contra de los que dicen, bueno,
el problema es que la clase obrera española no estaba lo suficientemente madura para el triunfo de una revolución. No, la clase obrera española hizo de todo y contra sus propias direcciones para que esa revolución... Y la espontaneidad fue enorme, sin consigna alguna. El pueblo les decía que lucharan por las jornadas de huelga caída y ellos estaban ocupando y socializando las empresas, etcétera, etcétera. Bueno, hizo de todo. Ahora, la responsabilidad yo la pongo en quienes eran militantes profesionales incluso y no se prepararon para eso, sino que se prepararon para, no sé, el POUM para claudicar una y otra vez al Frente Popular, en este caso, por ejemplo, ¿no? Bueno, una preparación en un sentido opuesto hubiera permitido que el POUM pudiera jugar un papel más revolucionario en mayo, lo cual no quería decir que sí o sí estuviera la victoria garantizada, ¿no? Pero estaría más cerca o sería más posible. La principal, por no decir la única enseñanza de la insurrección de julio del 36 fue la necesidad ineludible de la destrucción del Estado capitalista, la total destrucción del Estado capitalista. Sin la destrucción total del Estado capitalista, las jornadas revolucionarias de julio del 36 no podían dar paso a una nueva estructura de poder obrero. La degeneración y el fracaso final del proceso revolucionario eran inevitables. Sin embargo, el enfrentamiento entre el anarquismo de Estado de esos comités superiores y el anarquismo revolucionario de los amigos de Durruti, y no solo de los amigos de Durruti, de las Juventudes Libertarias, del grupo que editó el diario clandestino Alerta, etcétera, no fue lo bastante preciso y contundente como para provocar una escisión que clarificara las posiciones antagónicas de ambos. Pero la principal, por no decir la única, la prioritaria enseñanza de la Revolución de julio del 36, de la victoria de la insurrección de julio del 36 y de la derrota de la insurrección de mayo del 37, el complemento de ambas, es la necesidad ineludible de destruir el Estado y de formar una nueva estructura de poder obrero. Pero eso no significa ninguna dirección, ni buena ni mala, ninguna. Evidentemente, en mi punto de vista, que no es el trotskista. Está claro. Por lo menos significaba que la clase obrera se tenía que constituir como un sujeto dirigente de la sociedad de conjunto, ¿no? La clase obrera en la calle estaba realizando una de las revoluciones más profundas de la historia y era capaz de gestionar una ciudad de 1.100.000 habitantes. Estaba imponiendo un nuevo orden revolucionario. No le hacía falta ninguna dirección. En todo caso, el papel de una vanguardia, si es que era necesario, era el de coordinar, el de precisamente coordinar y fortalecer esa revolución existente, que ya existía en la calle. Los partidos nunca en ningún sitio han hecho ninguna revolución. La revolución la hace siempre la clase obrera y los organismos que crea la clase obrera. Los partidos no. Y los partidos lo que hacen normalmente, y ahí entraría también la FAI, los partidos lo que hacen normalmente es destruir, derivar, degenerar la revolución en curso en la calle. Por ejemplo, la FAI, en julio del 37, ¿qué sucede con la FAI? La FAI era una organización de formación de grupos de afinidad, grupos de amigos, incluso familiares, o de afinidad, como dice la palabra, de amigos, de gente muy afín, que se conocían, vecinos, etcétera. En julio del 37, a la CNT-FAI, al movimiento libertario, a esos comités superiores, ya no necesitan, al contrario, esa organización en grupos de afinidad es muy crítica con el colaboracionismo de la CNT con el Estado, con el gobierno de la Generalidad. Y entonces dan una nueva organización de la FAI y mediante una serie de disposiciones convierten la FAI, en una organización territorial. De forma que esos grupos de afinidad muy críticos con el colaboracionismo, finalmente disuelve. Lo que necesitan es un partido antifascista más, como sucede con el SUC respecto a la UGT, capaz de proporcionar funcionarios capaces de hacer de burócrata en la propia organización o bien en el ayuntamiento o en la Generalidad. Pero los partidos nunca han hecho revolución. Y no se trata de una dirección buena o de una dirección mala. No. Se trata sencillamente de coordinar, si es que es necesario algún papel de vanguardia. El de la CNT-FAI en el 36 hubiera sido
el de coordinar y fortalecer esa revolución que el proletariado barcelonés ya estaba haciendo. Y una cuestión solo. Yo estoy de acuerdo en que revolución sin consejos obreros, sin esa autoorganización que planteas, es inviable, porque eres incapaz de destruir el Estado y es mucho más difícil reconstruir la sociedad nueva. Ahora, la política de que esos organismos existan y que adquieran ese poder no es la de todas las corrientes operantes en el movimiento obrero. Hay unas corrientes que luchan radicalmente en contra, sean partidos o sean corrientes políticos sindicales, como era la dirección de la CNT, que actuó como una dirección política, fueron hasta ministros, ¿no? Y puede haber otros partidos que luchen por otra línea, ¿no? O sea, por ejemplo, en Rusia hay dos líneas en el 17. Una línea que dice todo el poder a los soviets y otra línea que dice todo el poder para el gobierno provisional de Kerensky. Bueno, claro, bueno, una es la que estaba a favor de la revolución proletaria, ¿no? Que no solamente eran los bolcheviques, son miembros de los socialistas revolucionarios de izquierda, incluso miembros o sectores del movimiento libertario que también coinciden en un determinado momento con esos planteamientos. O sea, eso es una línea. Se puede organizar en partidos, se puede organizar, pero es una línea política. Esa lucha de tendencias que la fortaleza, o sea, que esté más fuerte una tendencia u otra, determina, lamentablemente, que esos organismos lleguen al desarrollo de poder conquistar una sociedad nueva y que no los aplasten o que terminen sucumbiendo, como pasó en la Revolución Española, pero en otras muchas revoluciones donde también esos organismos son aplastados por diferentes vías, o militar, o convertidos en otra cosa, o desactivados, etcétera, etcétera. Como dijo Otto Rulle, la revolución no es una cuestión de partidos, sino del proletariado. Tiene que organizar y tiene que tener una dirección para coordinar, para hacer esa coordinación que tú comentas. Imagínatela a nivel estatal, por ejemplo. Eso es llámale partido, llámalo como quieras. Pero ese organismo se va a crear estatalmente, no solamente por ejemplo en Cataluña, va a tener que tomar decisiones políticas. Eso es una dirección. ¿Por qué julio del 36 fue una revolución? ¿Julio del 36 fue una revolución? Pues aquí no hubo ningún partido. En julio del 36 en Barcelona no hubo ningún partido que diera consignas de expropiar las fábricas, los talleres, de organizar las milicias. No hubo ninguna. No quiere decir que en la práctica, de facto, eso va a ser una dirección política. Es lo que estoy diciendo, que los comités de defensa, muy pragmáticos, en la práctica cotidiana, organizaron esa revolución como autoorganización de la propia clase. Tiene que coordinarse en un territorio mucho más extenso. Tienen que crear otro organismo, llámalo como quieras, con delegados, con lo que quieras llamarle, porque eso va a ser así de práctico. Porque yo no conozco otra forma de hacerlo. ¿Tú la conoces de esa forma? ¿Tú cómo coordinarías? Yo no pienso nada. En la experiencia práctica, la Junta, los amigos de Durruti, en la experiencia práctica, hablaron de la Junta Revolucionaria. Junta Revolucionaria, esa Junta Revolucionaria era un gobierno único de la clase trabajadora para impulsar y llevar a profundizar la revolución en curso. Coordinación. No es realizar el ritmo. De una orientación coordinada, es un rumbo. La dirección es como la dirección de un coche. Uno dice si se gira a la izquierda o si se gira a la derecha. Otra cosa es el flujo que hay que mantener y que es necesario mantener y que es sanamente revolucionario. Yo ahí veo el partido trotskista, director de la clase obrera, que no es lo que pasó en julio del 36 en España. Otra cosa es esa coordinación, de que de alguna manera eso funcione bien. De que esos organismos locales, en su revolución, sus propuestas, haya un flujo entre esos organismos que de alguna manera, que es lo que yo creo por donde tú vas, imposibilite una burocratización de ese proceso. Porque en el fondo el peligro es ese. ¿Pero qué hay más burócrata que un partido? Un dirigente de la CNT, por ejemplo, No. Pero, ¿por qué los trotskistas carecían de influencia total y absoluta en la clase obrera barcelonesa? ¿Por qué los trotskistas, los grupos trotskistas que habían, eran dos? Una era la sección bolchevique-leninista de España, que eran 30 militantes, en su mayoría extranjeros, sin influencia alguna en la clase obrera. El otro grupo trotskista era el grupo Le Soviet, dirigido por Fosco, que eran unos 8 militantes, en su mayoría franceses e italianos, que publicaban en Barcelona un órgano en francés.
Una influencia absolutamente nula. ¿Por qué había esa falta de influencia en la clase obrera? O sea, está muy bien la interpretación y la teoría. ¿Cuál es la ruptura También una explicación. entre el POUM y... Claro, todos los debates que hay con Trotsky, habría que explicarlo también, ¿no? Bueno, si quieres, la pregunta es ¿por qué el PUM no tenía ninguna influencia sobre la clase obrera? Tenía influencia, pero no tenía gente. Mínima, ni punto de comparación con la CNT. Pero, en todo caso, a lo mejor una política más correcta hubiera llevado a tener ¿Una política más correcta de quién? le podía haber posibilitado llegar a mucha más. Yo del POUM tengo solo una cosa, pero si el POUM, mi opinión, el POUM estuvo toda la vida diciendo que no quería quedarse aislado de las masas. Y como no quería quedarse aislado de las masas, se integró en la lista del Frente Popular. Como no quería quedarse aislado de las masas, se integró en el gobierno de la Generalitat y fue conseller de Justicia y fue hasta Lleida, Andreu Unín, a disolver el comité local del POUM para que no se liaran a tiros los del POUM con los guardias de asaltos que habían ido a disolver allí el comité. Bueno, todo eso que era ir con la corriente mayoritaria, digamos, o con la opinión pública o publicada o con la opinión burguesa, esa cesión permanente hace que cuando la clase obrera en Barcelona le da la espalda a su dirección y se insurrecciona contra el gobierno y contra el POUM en un sentido, ha quedado ya bastante desprestigiado. Si el POUM hubiera tenido una posición más independiente del gobierno del Frente Popular, aunque hubiera quedado en minoría, aunque fuera una organización minoritaria de 8.000 militantes y no sé, 60.000 milicianos creo que llegó a tener, no recuerdo, bueno, aunque fuera una organización terriblemente minoritaria, en el momento en que esa ruptura se produce, el POUM podría ser leído y visto por los obreros en las barricadas como, bueno, estos tíos que dijeron que no se entraban en el gobierno, que denunciaron en todo momento cómo este gobierno estaba quitándonos la revolución, que no les hacíamos caso a ninguno, que quedaban aislados de todo, etcétera, etcétera. Ostras, pues igual hay que empezar a escucharles. Si hubiera podido jugar otro rol, que de hecho no lo jugaron porque el martes dijeron que todos a casa, con lo cual tampoco ellos tenían la voluntad de querer jugarlo, ¿no? Pero yo creo que hubiera podido jugar... El PUM no fue nunca un partido revolucionario. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. En julio del 36, Eso es lo que digo. Cuando en la calle se está planteando el problema del poder, lo que hace es decir, quiero cobrar las horas extras perdidas en la huelga, quiero aumento de sueldos, quiero jornada de 8 horas. Yo lo que digo, perdón, es que quizás el POUM, o sea, porque el POUM fue lo que fue después la clase obrera barcelonesa organizada en los comités de defensa de la CNT no le hizo falta ningún partido para hacer la revolución. Jo penso que el terme aquest Lamento no poder dir-te Pérez sí, no, Agustín, sí. Que parlo castellà. És igual, no hi ha cap problema. No hi ha cap problema. Però em dic Agustín. El tema de que les masses tenien una consciència i una voluntat enorme de fer una revolució era això, no és opinable. 70 anys de pedagogia i llibertat. No és opinable, era real. Fins i tot em puc dir que la militància, no tan sols de la CNT o el PUM, sinó el conjunt de les organitzacions que reclamaven de la classe treballadora o fins i tot del poble, volien fer un canvi revolucionari. Estem en un període encara d'influència molt important de la Revolució Russa. Però llavors tu dius, hi ha la voluntat de fer la revolució, les masses es proveeixen dels comitès de defensa, dels seus propis organismes, etc. Doncs llavors, què és el que va faltar perquè la revolució fos triomfant? Perquè, perdona, perquè la contrarrevolució des del primer o des del segon dia ja estava treballant. Per exemple, la URSS, fixeu-vos que curiós, la URSS, la pàtria de la revolució, va proclamar la seva neutralitat amb els fets del 18 de juliol. O sigui, quan la classe obrera s'aixeca i derrota el cop feixista dels militars, declara la seva neutralitat. I acte seguit, amb les pròximes setmanes, que era un país molt deixat de la banda de l'internacional comunista, que mai havien apreciat aquí cap interès real, van formar ràpidament el PSUC. I què és el PSUC? El PSUC és el partit de la contrarrevolució. La contrarrevolució constitueix els seus organismes i els seus partits, les seves direccions, per combatre com a peó més eficaç, que això era l'estalinisme, això està tipificat per Trotsky, el peó més eficaç de la contrarrevolució, l'estalinisme,
i es fiquen en contra de la revolució, què li va faltar a la classe obrera? Per mi, en la meva opinió, una direcció revolucionària. Una direcció revolucionària. Com la revolució russa, sense la figura de Lenin, potser s'hagués agafat el poder, però després del poder s'ha de sostenir, que és el que costa més, perquè es generen unes pressions que són brutals. I per mi, la meva opinió, és que a Espanya, la revolució espanyola, el que va faltar és una direcció revolucionària, com la de Lenin i de Trotsky en 1917. I aquí el que es va constituir era una direcció contrarrevolucionària, que era el PSUV. El PSUV ja ho va fer, evidentment. Perdón, antes de meternos, tenemos 5 minutillos. 5 minutillos. Algo breve. La cuestión sería, ¿por qué fracasó entonces la revolución en Rusia? ¿O no fracasó la revolución en Rusia? ¿Por qué un año después la revolución rusa, el mismo partido bolchevique, al integrarse el partido en el aparato de Estado, se convirtió en el factor contrarrevolucionario esencial? En Rusia, en 1918, ya podemos hablar de partido-Estado. Al menos es lo que definió Muniz analizando la revolución rusa. El partido, entonces, en Rusia, ¿para qué sirvió? Para dar una especie de golpe de Estado, pero para después desinflar los soviets y convertirlos en organismos contrarrevolucionarios. En 1918 los soviets ya no eran organismos revolucionarios. Los consejos de fábrica habían dejado de ser organismos revolucionarios. Y todo esto fue función del mismo partido. Muniz analiza el tema de la Revolución Rusa y dice que el partido se integró totalmente en el aparato de Estado y fue el factor esencial de la contrarrevolución. La Revolución Rusa, podemos decir que en 1918, un año después de octubre del 17, había desaparecido totalmente. Y el partido bolchevique había ya aniquilado el proceso de aniquilación del resto de partidos. Si el partido ha de servir para ser el principal impulsor de la contrarrevolución meses después de encabezarla, pues no sé, mejor que nos quedamos sin partido. ¿Qué falló en la revolución del 36? ¿Qué falló? Que la CNT-FAI priorizó la unidad antifascista. Perdón, en el julio del 36, en lugar de priorizar la revolución priorizó la unidad antifascista. El principal fallo de la CNT fue precisamente el de renunciar a sus propios principios anarquistas en función del pacto de unidad antifascista, porque la unidad antifascista veía el único camino para derrotar al fascismo. Y llevar el programa de unidad antifascista supuso la renuncia a todos los principios sacros. Y de ahí el enfrentamiento y la conversión de los comités superiores de la CNT en un partido antifascista más, que luchó contra el proceso revolucionario en curso muy fuerte existente en la calle. Porque los comités de defensa, los comités de revolucionarios, en su propia existencia significaban el proceso revolucionario en curso. Pero partidos no hacía falta ningún partido. Yo digo, y en Rusia, bueno, se abre otro melón y otro debate que podemos seguirlo otra charla sobre el proceso de burocratización de la Unión Soviética. Yo parto de que no tengo ningún acuerdo con que en el 18 la revolución estuviera, o que el proceso de burocratización estuviera ni mucho menos consolidado. Evidentemente hay un proceso de burocratización que tiene, desde mi punto de vista, razones más complejas que la existencia o no de partidos, sino que hay un proceso de la propia guerra civil, de la no extensión de la revolución a nivel internacional y, en primer lugar, europeo, el fracaso de la revolución alemana. Bueno, hay diferentes razones y hay también el partido bolchevique no es un partido bolchevique único. Es decir, hay una lucha brutal dentro del partido bolchevique entre tendencias que favorecían y que defendían la burocratización y la consolidación de lo que luego será el estalinismo y diferentes sectores de oposición, que el que más, digamos, terminó dando esa pelea hasta el final será la oposición de izquierdas y liderada en ese momento, por Trotsky, que luchan justamente en contra de esa burocratización, por la revitalización de los soviets, o sea, que es un proceso más, si quieres, con bastante más matices, ¿no? Aunque sería una discusión que no tenemos tampoco por qué. En 5 minutos. En 5 minutos no, pero bueno, yo por lo menos quería dejar planteada sucintamente también mi visión, ¿no? Aunque es un debate que podemos seguir en otro momento. Yo. Pues yo tomo el guante también de poder hacer otras actividades de este tipo y estos debates que son muy interesantes. Y bueno, de nuevo dar las gracias a la biblioteca
Hoy no quieren, ahí está todo conjugado para que no hablemos de esto. Gracias de nuevo a la biblioteca y a todos y a todas por haber venido. Y bueno, por ejemplo, la entrevista de Agustín está publicada en Esquerra Diari por si alguien quiere, bueno, echarle un vistazo. Y hay también una sección de el vídeo saldrá, o sea que también podéis verlo ahí. Y gracias. Y a la biblioteca le damos la octavilla también. Bueno, está animado. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, ha estado bien que no haya acuerdo. La Revolución Rusa ya planteaba